Muy pero muy buenas, ¿cómo va? Espero que estén todos más que bien. Yo estoy de nuevo acá, cada tanto una vez vuelvo y hago un video, ya se deben estar acostumbrando a mi poca regularidad. Hoy vamos a hablar de un tema que no tenía pensado hablar, pero estos días se me dio ahí algunas confusiones y me parecía válido aprovechar eso para aclarar esto. Ya hablamos anteriormente de lo que es la libertad, ya hablamos de las 4 libertades del software libre, ya hablamos de qué es libre y qué no, ya hablamos de si es libre o es pago o no, pero seguimos viendo que tu Linuxtuber favorito sigue completamente equivocado en los conceptos de libertad. Y vamos a hablar de el alcance de la libertad en una aplicación. Ok, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros desarrollamos o una persona o una empresa desarrolla algo, le pone una licencia a lo que está desarrollando y no a lo que está usando. A ver, ¿a dónde vamos con esto? Ok, supongamos que yo desarrollo una aplicación la cual voy a definir que sea completamente libre, ¿no? Le pongo la licencia que a mí me parece, genero un contrato para poder trabajar con otros desarrolladores, ok, pero como dependencia tengo un software o una librería que es completamente propietaria, que ni siquiera es open source, o que por ahí es open source, pero no es completamente libre. Ok. Acá esta confusión se presta muchas veces, incluso yo mucho tiempo estuve equivocado y ahora voy a volver sobre eso porque ya lo hablé en un video donde yo estaba equivocado, entonces quiero remendar algunas cosas de lo que había ahí. Entonces, ¿qué significa esto? Esa aplicación que yo desarrollo, por ejemplo, y estoy usando una librería que es privativa, ¿es libre o no es libre? Bueno, la licencia, ¿sí?, que yo voy a utilizar alcanza lo que, por ejemplo, esté en mi repositorio o lo que yo vaya a distribuir. ¿Qué quiere decir eso? Si yo esa librería, que no es libre, la meto dentro del binario, la compilo o la uso dentro de lo que yo te estoy distribuyendo, mi software no va a ser libre. Ahora, si yo simplemente la uso, pero instalarla o no queda en el usuario, ¿sí? Yo puedo ponerlo como una dependencia de mi proyecto, por ejemplo, ¿no? Cuando vos le das dpkg install o sudo apt install, te dice, che, mirá que aparte de esto que vos vas a instalar, se te van a instalar todas estas dependencias. Ok, si yo hago eso y yo lo marco como una dependencia y no te lo distribuyo, entonces mi software sí es libre, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese software que es libre no funcionaría sin software privativo, por lo cual, y esto ocurre mucho, hay mucho software libre en esas distribuciones que son completamente libres, o por ahí no en todas, pero por ejemplo pasa mucho en Debian si uno se descarga los non-free, que hay paquetes que todavía están ahí para instalar, pero cuando los querés instalar te dice no se cumplen con las dependencias, no se puede instalar. ¿Por qué? Porque tiene alguna dependencia privativa que no va a estar en los repositorios que son completamente libres. ¿Esto es bueno o esto es malo? Digo, ¿está bien tener software que no podamos instalar? ¿Está bien que el software libre se construya con algo de software privativo? Bueno, eso siempre queda a gusto y piacere de los que desarrollan, de los que usan, pero digo, muchos Linuxtubers acá que se la pasan hablando de que no, yo hago esto porque este es libre, porque este otro no es libre, no se da cuenta de la cantidad de cosas privativas que está instalando o que está haciendo que las otras personas estén creyendo que es libre, y ahí está el error. Ahora vamos al caso donde yo estaba confundido. Telegram. La aplicación de Telegram es libre, tiene una licencia libre. Entiendo que la mayoría de sus librerías son completamente libres, pero en lo que concierne a la aplicación, podemos hablar de desktop porque dentro de los celulares la gente se pelea por el tema de Google, no Google, pero hablemos del escritorio, ¿no? La aplicación de escritorio o la web son libres, cualquiera se puede descargar, la puede modificar y la puede utilizar, ¿ok? El tema es que como servicio estamos consumiendo un servicio que es completamente privativo, que es un backend que no conocemos, no tenemos forma de verlo, no se nos asoma ni por una idea. Entonces, sí, la aplicación, esto es muy irónico, pero la aplicación es libre, entonces yo la puedo descargar y la puedo tener y va a ser libre, ¿no? La puedo tener en el celular, va a ser completamente libre, no hay ningún problema. Pero cuando yo me logueo
y empiezo a consultar, estoy consultando o estoy mandando cosas a un servidor privativo. ¿Es libre? ¿No es libre? Para aquellas comunidades o aquellas personas que predican el solo uso del software libre, entonces Telegram no cumple sus necesidades. ¿Por qué? Porque sí, uno podría abrir la aplicación, pero nunca poner su número ni empezar a interactuar con el servidor. Entonces, de esa forma podríamos tener la aplicación completamente libre. Asimismo, hay un montón de aplicaciones que instalan dentro de sus distribuciones a las cuales no habría que instalarle algunas dependencias. Todo esto se salva con distribuciones que sí están aprobadas por la FCF, que eventualmente al software que es libre pero que tiene alguna dependencia privativa que no pueden cumplir y que es obligatoria, porque incluso hay aplicaciones como VLC, por ejemplo, que tiene algunas dependencias opcionales que son privativas. Entonces, bueno, son opcionales, no las pongo y alguna cosa no funcionará del todo bien, pero la aplicación funciona y se puede utilizar. ¿Sí? Eso suele ocurrir mucho por ahí con el tema de, bueno, poner una librería para códex o algo por el estilo. Entonces, las aplicaciones que son libres el código que te está facilitando o que te está dando el desarrollador o la comunidad o la empresa que haya desarrollado eso. Pero eso no quiere decir que todo el porque yo puedo hacer una aplicación completamente libre y utilizar atrás todo software privativo para hacerlo. Le pego a esta librería y bueno, mirá, sí es libre. Vos la querés usar, lamentablemente vas a tener que usarlo con estas librerías que son privativas, pero mi software, mi pedazo de código, el binario que yo te estoy dando, siempre y cuando no meta esas librerías, va a ser completamente libre. Ahí hay una ambigüedad, porque bueno, sí es libre, pero no lo puedo usar. Bueno, eso es libre y utilizarás eso que es libre. Por eso, mucha gente se siente más cómoda utilizando clientes alternativos que son libres. El cliente de Discord, que es libre, hay un cliente que no sé si es libre, es open source, pero está hecho por la comunidad. Mucha gente utiliza eso porque, bueno, es más libre que el otro que no es libre, si bien estamos consultando a servidores privativos. Entonces, hay mucho falso profeta, Linuxtuber, como le quieran decir, que está por ahí predicando solo software libre desde YouTube, ahí ya te lo digo, y está haciendo movidas medio raras. Entonces, vamos a informarnos bien qué es la libertad, si está bien o está mal para vos que el software libre pueda depender. Bueno, eso es algo que queda muy a la persona. La realidad, y lo he hablado con un montón de personas, es que hoy por hoy no existe la cantidad de alternativas libres que cumplan todas las necesidades necesarias, ¿sí? Entonces, sí, por ahí habría que o desarrollar alguna librería que haga lo que hace tal librería o ponerle un poquito más de pero no existe el esfuerzo, y eso tiene que ver con el video anterior donde yo había hablado de cómo se valora el esfuerzo por el desarrollo del software libre. Entonces, muchas veces uno por ahí va a hacer una aplicación y dice, sí, la voy a hacer libre, y se da cuenta que no hay ninguna librería que haga lo que él necesitaba, y en vez de, no sé, dedicarle 1 o 2 días a construir esa librería, porque muchas veces no son librerías muy complejas o no es algo muy complejo lo que había que resolver, pero en vez de dedicarle ese tiempo y armar algo libre, saben que eso no se va a valorar, como no se valora el 90% del software libre, y deciden utilizar software privativo. Si esto está bien o está mal, insisto, queda a paso de cada uno, pero hay que entender que la libertad de las licencias abarcan solo el binario que yo te estoy dando. Eso no habla para nada de las librerías o las dependencias que pueda llegar a tener. Hay un sentido común que usan muchos desarrolladores, que es tratar de no ofrecer dependencias privativas. Eso ocurre por decir un número al azar, el 96% de los casos. Pero sí sigue habiendo casos en los que software libre tiene dependencias de software privativos, y eso no está mal. O sea, es la necesidad, es como se cumple, e incluso existen forks o incluso existen pull requests en los que la gente trata de, bueno, che, mira, estabas usando esta dependencia privativa, yo te paso esta que es libre, que funciona o cumple las necesidades, o habría que refactorizar esta parte. Y así se va creciendo. Pero bueno, si a una persona le interesa algún software y le interesa saber si realmente es libre, podría no solo revisar la licencia de
el binario o el software que nosotros vamos a descargar, sino la de todas sus dependencias y a su vez la de todas sus dependencias y así sucesivamente. Obviamente ya existen aplicativos que hacen esto, que te buscan hasta el final la última licencia, entonces te dice, bueno, tu proyecto tiene un, no sé, 70% de GPL, 20% de Apache y 10% de otras licencias. Eso lo pueden revisar, se lo pueden exigir a los desarrolladores, aunque de ahí a que un desarrollador les preste atención es medio difícil, más que nada porque uno muchas veces exige y ni siquiera después hace un envío de telemetría para saber dónde estuvo el error, pero ahí es donde más o menos se entiende esto. Recuerden que lo más importante de llevarnos de acá es todas esas libertades de las que ya venimos hablando, que ya venimos machacando y que algunos dicen hay que usar solo software libre y otros dicen que no. Siempre hay que recordar que todo lo que respecta a la libertad se aplica pura y exclusivamente al binario que yo te estoy dando. Eso quiere decir que hay que tener ojo porque muchas veces, muchas de las cosas que instalamos, juegos, etcétera, tienen un montón de librerías que se instalan aparte y no todas siempre son libres. Que un juego sea libre, ¿sí? Para el Linuxtuber favorito, que un juego sea libre implica que el código de ese juego sea libre. Que vos le hagas instalar a todo el mundo eso diciendo que es libre, que por eso no jugar a otros juegos porque son privativos y están en servidores de Steam y esas cosas. Antes habría que revisar juego por juego si realmente todo lo que instalaste fue libre o si volvemos de nuevo a predicar esta libertad medias, esta libertad que, bueno, es una libertad que me conviene a mí porque es gratis, o me conviene a mí porque eventualmente el sector juego o en general las cosas libres son mucho más performantes y requieren menos equipos, o realmente lo hago porque lo siento, entonces digo, che, mira, la verdad que este juego les está instalando librerías privadas, no quiero que nadie se comprometa a esto. Eso es una de las cosas, pero insisto, cuando escuchen algo de su Linuxtuber favorito, o de mí, o de quien sea, dúdenlo, averigüen, busquen y entiendan cómo funcionan las cosas. Recuerden que yo no puedo poner una licencia para todo lo que yo uso porque eso sería imposible. Yo pongo una licencia para lo que yo hago. Así es como funcionan las licencias de software libre y es así hasta donde abarca. Espero que el video haya sido un poco informativo, haya gustado, haya servido. Espero que te haya interesado el contenido y seguramente nos vayamos a ver la semana que viene y si no la próxima y si no algún día. Un muy fuerte abrazo. Nos vemos.